buenas tardes a todos. En primer lugar, vamos a pasar a los agradecimientos. Damos las gracias a los organizadores y colaboradores de este acto, a la Diputación Provincial de Toledo, organizador de Únicas, el quinto Festival de la Mujer, al Ayuntamiento de Ocaña, que ha brindado amablemente el lugar y la intendencia, a la asociación El Libro de los Clubes, como colaboradora con la asistencia de una parte de componentes de sus clubes de lectura y a la cual orgullosamente pertenezco, y a todos los asistentes. Y por supuesto a Luz Gabás, que nos ha obsequiado con su presencia aquí entre nosotros. Así que pido un aplauso para ella. Y ya para comenzar, la concejala de Educación, Mercedes Molinero, os va a dirigir unas palabras. Buenas tardes, bienvenidos y gracias a todos por vuestra asistencia en esta gran tarde de literatura española. Pues es un honor contar con la presencia de Luz Gabás, que sin duda es una de las autoras más leídas y por ello ha sido galardonada con el Premio Planeta 2022 por su obra Lejos de Luisiana. Novela que para los que no la hayáis hecho, os recomiendo que la leáis. Sin duda alguna, pues una obra magistral que nos muestra una historia de amor cautivadora en unos tiempos convulsos que atraviesan las 4 décadas en las que España poseyó las tierras de Luisiana. Hoy nos acompaña además la diputada provincial de Zona, doña Conchi Monzón. Un aplauso, por favor. Gracias, mucho gusto. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a uno de los actos centrales del quinto Festival Únicas, organizado por la Diputación Provincial de Toledo. En primer lugar, quería agradecer a Luz Gabás, excelente y aclamada escritora, Premio Planeta 2022, que aceptó nuestra invitación para participar con la presentación de su libro en un festival que busca visibilizar el talento femenino en todas las esferas y que en este caso se centra en la literatura. También, como no puede ser de otra manera, agradecemos la colaboración y predisposición del equipo de gobierno de Ocaña para poder desarrollar esta actividad tan relevante, lo que demuestra su apuesta por la igualdad y por la cultura. Desde 2015, el Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo, encabezado por Álvaro Gutiérrez, viene trabajando por la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en nuestra provincia, siendo pionera en el desarrollo de estrategias de igualdad que permiten a través de esos programas concienciar y promover una sociedad igualitaria. En esta línea nos centramos en el entorno rural para que las mujeres no sufran una doble discriminación por el hecho de ser mujer y por encontrarse más alejadas de los recursos. Con esta nueva edición del Festival Únicas hemos incrementado el número de actividades en los municipios que se distribuyen por toda la provincia, en los que se están desarrollando acciones formativas, artísticas y culturales, que ponen de relieve las capacidades de las mujeres en estos espacios. Un festival más ambicioso y comprometido que cuenta con 31 actividades directas y más de 200 actividades desarrolladas por nuestras agentes de igualdad. Sin más dilación, os invito a participar en el Festival Únicas y a disfrutar de tantas mujeres talentosas como es el caso de Luz Gabás, que son inspiración para todos y todas. Muchas gracias. Eso, el otro micro, mira qué bien. Sí, muy bien. Así tenemos... Perfecto. Mejor así. Mejor. Sí. Bueno, pues como es de rigor en momentos como este, no nos queda más remedio que hacer un pequeño bosquejo biográfico sobre Luz, aunque de sobra ya sé que es conocida por todos vosotros. Luz Gabás nació en Monzón, en Huesca, Aragón, y desde pequeña sintió atracción por la lectura, acudiendo asiduamente a la biblioteca, en donde descubrió tanto a Julio Verne como a Emilio Salgari.
Más tarde tomó sus principales influencias de la literatura inglesa o estadounidense de los siglos XIX y XX, en especial las hermanas Bronte o John Steinbeck. Estudió un año en California y se licenció en Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza, en donde impartió clases de inglés en la Facultad de Ingeniería. También trabajó como traductora. En el 2012 logró el éxito con su novela debut, Palmeras en la nieve. Después, su segunda novela fue Regreso a tu piel, en 2014. En 2017 publicó Como fuego en el hielo y en 2019 El latido de la tierra. Finalmente, en 2022 gana el Premio Planeta con Lejos de Luisiana. Así que empezamos un poco a conocer más a Luz Gavàs, un poco más allá de lo que viene en internet, de lo que publican las entrevistas, intentaremos hacerlo. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quería saber, por ejemplo, tú que eras una persona relativamente anónima, tenías tu vida normal como todos y de repente irrumpes en el mundo editorial con Publicaciones en la nieve, que es un bombazo, no solo a nivel nacional sino también internacional. ¿Cómo se asimila algo así? Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias en primer lugar al alcalde por la invitación a Ocaña, a su ciudad. Las gracias también a Conchi Monzón, que se llama el apellido Monzón, de donde yo soy nacida. ¿Tiene algo que ver con esa tierra? No, yo soy de Villarrubia, de Santiago. Un apellido de Villarrubia, de Santiago. Pero a mí estas cosas me intrigan, ¿no? Como digo el nombre de Monzón hasta ya. A la directora Conchi Monzón, a la consejera de Educación Mercedes, gracias por tus palabras. Y por supuesto a Fernando, porque estás aquí hoy conmigo. Encantado. Eres el que vas a dirigir todo esto. Si sale bien, será gracias a ti, y si sale mal, será tu culpa. Esto suele pasar. Eso está claro. Eso me queda claro. Bueno, y a Isabel, la presidenta de la asociación y de los clubes. Bueno, creo que estáis aquí gente de, bueno, por supuesto, de Ocaña, de Noblejas, de Fuensalida, de Novés, a ver a quién me dejo, de Mascaraque, de Mocejón, de Villaseca de la Sagra. ¿Qué me dejo? Vargas. De Vargas, se nos ha quedado uno. Yo es que no sabía todos los pueblos que habían venido, se me ha colado alguno. Bueno, a mí todo esto me gusta porque como yo soy de pueblo y vivo en el pueblo, pues me gusta también nombrarlos a todos. Claro. Entonces tu pregunta enlaza con esto. ¿Cómo viví el éxito de Palmeras en la nieve? A ver, yo ya entonces vivía en un pueblo pequeño, cuando digo un pueblo pequeño, es un pueblo de 17 habitantes. Lo que pasa es que pertenece al municipio de Benasque, que tiene, municipios son 3 pueblos. Benasque es la villa grande, que tiene pues 1200, Cerler, que es donde están las pistas de esquí, que tiene 300, y Alciles, que tiene 17 habitantes. Lo que pasa es que entre todos pues sumamos la enorme cantidad de 1400 y en época turística podemos estar hasta 10.000. Pero bueno, toda mi vida ha estado vinculada al mundo rural, por parte de padre, por parte de madre y bueno, y también por mi parte. Lo que pasa es que salí a estudiar fuera y luego me tomé la decisión de instalarme en el lugar de mis raíces. Y ahí empecé a escribir Palmeras en la nieve. Entonces ya había tomado una decisión. La decisión vital era, ya he vivido en la ciudad, pero decido volver al pueblo. Entonces, cuando Palmeras tuvo tanto éxito, yo pensaba, ahora que estoy en mi pueblo es cuando tengo que empezar a viajar. Y así fue. Pues ahora tengo más kilómetros de distancia hasta un AVE. Es más incómodo, pero en fin, sigo viviendo allí y lo único pues, es que cuando me bajo del AVE tengo 3 horas más de coche, pero ya me he acostumbrado y ya está. Entonces, ¿cómo lo viví? Pues yo creo que gracias a estar en el pueblo lo viví con cierto distanciamiento, que nunca va mal, para no perder la perspectiva. Entonces, sigo estando en mi entorno, con mi gente, con mi familia y con mis amigos cercanos, que son los mismos, aunque ahora conozca mucha más gente. Y eso está bien para no perder, como digo, la perspectiva y la sensación del ancla de los pies en la tierra. Y también es verdad que cuando yo publiqué Palmeras en la nieve ya tenía unos años, no es lo mismo que esto te pase a los 25 o que te pase a los 40 o 40, y yo tenía 43 cuando salió Palmeras. Yo creo que ya tenía experiencia en la vida y bueno, me lo supe tomar bien, con serenidad, digamos, y lo mejor de todo es que gracias a la publicación de Palmeras en la nieve pude seguir escribiendo. O sea, en realidad siempre tendré un afecto especial a esa novela porque me abrió la puerta a poder seguir escribiendo. De hecho, hasta la tercera novela, hasta Como fuego en el hielo, cuando me invitaban a algún encuentro literario, me decían, ¿qué ponemos?
Y yo decía, pues, ¿qué hay que poner? De profesión. No me salía la palabra escritora. Porque claro, una cosa es escribir una novela y otra cosa es considerarte escritora. Eso fue con la tercera novela. Pero tú siempre habías querido ser escritora. Quiero decir, ¿estaba en tu horizonte o...? Sí, yo recuerdo de cría, cuando has nombrado esas lecturas, yo siempre me visualizaba como yo, de Mujercitas, siempre, desde cría. El pelo largo, vivir en un pueblo, tener animales, que nieve, la naturaleza, escribir y leer. Me faltaba el piano, lo he intentado, pero no lo he conseguido, tengo el piano, pero no lo toco. Para ser ya no solo Mary Jo, sino la familia entera, ¿no? Una imagen así como muy romántica. Entonces sí, me gustaba mucho leer y escribir desde pequeña y sí que soñaba. Yo recuerdo, ya que esta semana ha sido la Semana de la Mujer y así lo he colgado en redes, recuerdo cada vez que veía el nombre de una mujer en la tapa de un libro me alegraba y decía, oye, igual yo también puedo, algún día también puedo. Lo he comentado con otros escritores del panorama nacional y sí, todos teníamos ese gusanito dentro. Sí. He leído por ahí que no escribes para reivindicar ni personajes ni episodios históricos concretos, se publican muchas cosas, a lo mejor tampoco es cierto. Pero yo quería saber si esto es así, ¿qué motivos te llevan a decidirte o a elegir un tema determinado? Todas las novelas surgen, en mi caso, de un concepto concreto, una idea, un pálpito, no es un contexto. En el caso de Lejos de Luisiana no dije voy a escribir sobre Luisiana en el siglo XVIII, no, tenía otra imagen en la cabeza, después me tropecé con el contexto. En el caso de Palmeras en la nieve, ya que es la primera vez que vengo aquí y no sé cuándo volveré, pues me extiendo nada, un minuto. En el caso de Palmeras en la nieve yo quería hablar sobre una cuestión de identidad, quién soy yo soy quien soy por la generación anterior a mí. Y coincide que la generación de mis padres y la generación de mi abuelo pues vivieron muchos años en Guinea. Entonces fueron de los Pirineos, de estas aldeas de nieve, a una isla tropical. Ya solo la imagen me parecía un diamante en bruto. Pero la cuestión era esa, ¿qué hicieron los inmediatamente anteriores a mí para que yo esté aquí ahora? Si hubiesen tomado otras decisiones, yo no estaría aquí, y aquí me refiero a En Ocaña hoy, por ejemplo. En el caso de Regreso a tu piel, que es una novela con la que aprendí muchísimo, quise trabajar dos cosas. Uno, el mal, y dos, la muerte y el deseo de que la muerte no sea el final. Entonces, para hablar de eso me iba muy bien el contexto del siglo XVI. En el Pirineo hubo un caso de ejecución de 22 mujeres en el plazo de 2 meses. Yo le llamo nuestro Salem oscense. Y curiosamente, cuando empecé a reconstruir el contexto histórico, pues aprendí que no fueron ejecutadas por brujas por la Inquisición, sino por los ayuntamientos de los pueblos. Esto es algo que sucedió en Aragón, en Cataluña y en el Pirineo francés. Tenemos nuestra propia peculiaridad en aquello relacionado con las brujas. Y para eso, esto se lo dedico al señor alcalde, tenían una herramienta muy útil que eran los estatutos de desafuero. ¿Qué quiere decir? Cuando el pueblo veía que había una época muy mala, de epidemias, muertes de niños, sequías, pérdidas de cosechas, tenían que echarle la culpa a alguien y entendían que era tan grave el problema que el ayuntamiento se reunía al concejo y decidían dejar en suspenso las leyes superiores que eran las de Aragón, los fueros de Aragón, y escribían las actas que se han conservado. Es tan grande el problema que hay por brujería, por hechicerías, etcétera, que a partir de ahora nosotros establecemos nuestras propias leyes mientras dure el mal. Entonces durante 2, 3, 4 meses no tenían que rendir cuentas a nadie y entonces la justicia sí era inmediata. Eso quiere decir que ellos lo guisaban, ellos lo comían y claro, hacían sus propios juicios, pero entre ellos, pues venga, tu presidente, tú tomas notas, tú haces de abogado, hacían la parodia, ¿no?, de que tú haces de abogado, que no defendían a nadie, y tú del acusador. Hacían los juicios en la iglesia, todas eran culpables, las ahorcaban
y ya está. Entonces, una herramienta muy curiosa. Yo aprendí mucho del tema de la brujería como una caza, una búsqueda de chivos expiatorios sobre los que focalizar todos los males de la época. Y fue más una cuestión sociopolítica. Tendemos a tratar el tema de la brujería desde el punto de vista esotérico, pero fue más bien una cuestión sociopolítica. En el caso de, abrevio y voy muy rápida, en el caso de Como Fuego en el Hielo quise hacer un homenaje, para mí la palabra era romanticismo. Quería hacer un homenaje a todas las lecturas del romanticismo del siglo XIX, un contexto muy, en mi caso, poco estudiado, complejo y lleno de pasiones desbordadas, sobre todo en lo político, las guerras carlistas, pero en ese contexto político complejo fue precisamente cuando llegaron a España los extranjeros que querían conocer nuestro país, que querían ver las ruinas esto también es muy romántico, de la guerra de la independencia contra Francia. Llegaron americanos, llegaron rusos, llegaron ingleses, inglesas, aristócratas con dinero y se encontraron con los Pirineos. Y esa barrera montañosa los cautivó y empezaron a imitarse las costumbres francesas de crear balnearios en las montañas. Y eso es, Como Fuego en el Hielo, es un homenaje al romanticismo en las montañas, en el Pirineo, porque fue un momento de esplendor de los Pirineos. Y en el caso de Latido de la Tierra, esta idea inicial fue el arraigo. Y esto, quienes somos de pueblo, es una novela que la entiende muy bien quien vive en un pueblo, quien ha heredado una casa que era de su padre, de su abuelo, de su abuela, bisabuela, porque tienes una relación con esa casa que es una mezcla de amor y odio. Amor porque sientes que esa es tu identidad y odio porque dices, es que esto es una losa, es que igual no he sido libre para tomar mis decisiones por haber nacido en esta casa. Entonces habla sobre el arraigo y tiene que ver, pues, eso con nuestra relación con el entorno rural y con este nuevo entorno rural que estamos viendo que está despoblado, que a veces llega gente de fuera, cómo nos adaptamos a este nuevo concepto de lo rural que no tiene nada que ver con lo anterior, porque ya nunca más volverá a ser con esta revolución tecnológica que hemos vivido y tal como vimos, es que ya en el mundo rural, tal como lo vivieron nuestros padres o incluso yo misma, yo he visto arar con un arado romano todavía, es que todo eso ya no volverá y será otra cosa. Y en el caso de Lejos de Luisiana, que es la última novela, el concepto original fue: quiero escribir una novela sobre el esfuerzo. Coincidió que empecé a redactarla en la pandemia, pero yo ya me llevaba documentando un par de años. El esfuerzo, es decir, yo pensaba en a qué nos agarramos para continuar adelante cuando todo pinta muy negro. Y desde luego que las situaciones que se viven en Lejos de Luisiana son bastante oscuras y difíciles. Es un contexto duro. Elijamos, bueno, supongo que de esto hablaremos más adelante, pero elijamos el grupo social que elijamos de la novela, todo era dificilísimo y aún así seguían adelante. Entonces esta novela es una novela para mí, o así la visualicé, como la vida, que es como un río. Lo que pasa es que las coplas de Manrique eran muy tristes, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Yo decía, bueno, quiero cambiar ese final, que es muy negativo. Entonces yo quería que fuese una novela un poco más luminosa a pesar de todo. Entonces la diseñé como una novela río, en la que el río vertebra la novela, el río Mississippi, y que va fluyendo, pues a veces manso y a veces se desborda y te pone a prueba y luego vuelve otra vez a su cauce y continúa. Y así visualizaba yo la vida, y pues una novela con muchos personajes que intentan salir adelante a pesar de todo, contra viento y marea. O sea, esto es un poco como se me ocurren las ideas en general. En general. Muy bien. Y a mí un aspecto que siempre me interesa mucho es el de, sobre todo en las novelas históricas, claro, el aspecto de la documentación. Si es muy laborioso, hay que empezar con mucho tiempo antes de empezar a escribir, aunque tengas un esquema, no sé, ya depende de tu modo de trabajar. Pero que si es interesante, desagradable, luego hay que encontrar un equilibrio entre la parte histórica y lo que es la novela. Sí, mi forma de trabajar es la siguiente: tengo que leer todo sobre el tema que estoy trabajando y siempre de lo general a lo específico. En el caso de Lejos de Luisiana,
mundo, América, España porque era el gran imperio español en América, Luisiana, Nueva Orleans. O sea, es así, ¿no? Como un embudo. Tengo que entender todo lo general para poderme centrar en lo específico. Yo llegué a la documentación de Lejos de Luisiana porque me habían encargado en 2018 un relato sobre el papel de España en la independencia de los Estados Unidos, de lo que sabemos muy poco. Y si alguien sabe, bueno, ahora si habéis leído la novela sabéis mucho, o por lo menos podéis aguantar el tipo en una conversación. Pero esto se sabía muy poco, solo los amantes de la historia conocían el tema. Yo lo conocía porque había vivido en Estados Unidos, había estudiado también literatura norteamericana, un año me tocó impartir clases, y bueno, me acordaba de algo, pero no mucho, y sí que recordaba la figura de Bernardo de Gálvez, nacido en Macharabiaya. Luego recuerdan una cosa sobre Ontígola, me lo voy a apuntar. Ontígola, que lo tenéis aquí cerca, sí. Y os contaré un secreto. Pues Bernardo de Gálvez es una figura importantísima en la independencia de Estados Unidos porque era el gobernador de Luisiana cuando empiezan los conflictos entre, bueno, los conflictos han empezado un poquito antes, él empieza a ser gobernador en 1777, los conflictos entre las 13 colonias del este que se quieren independizar de Inglaterra, un poco por ubicar el contexto. Y entonces España ayuda. ¿Cómo ayuda? Pues ayuda gracias a la figura del conde de Aranda, que es el embajador de España en París, que se llama el conde de Aranda, es aragonés y es muy importante en ese momento. Siendo aragonés importante, yo le tenía que dar un papel en la novela, más allá del personaje histórico. Lo describo, aparece y ayuda a la protagonista. Y a través de Diego de Gardoqui, que era un empresario bilbaíno que tenía sus barcos, enviaban munición, mantas, medicinas y dinero a Nueva Orleans, y con la ayuda de Bernardo de Gálvez y Oliver Pollock, un irlandés fan de la Revolución Norteamericana, comerciante, envían las mercancías Mississippi arriba. Eso por un lado. Y por otro lado, Bernardo de Gálvez, en el momento en que se supo que España entraba en guerra contra Inglaterra, antes de hacerlo público, se lanzó a tomar los fuertes ingleses que habían quedado al este del Mississippi y ganó para España Baton Rouge, Manchac y Natchez. Y después ganó para España Movila y Pensacola, que volvió a recuperar la Florida que había perdido España tras la guerra de los 7 años. Este es el contexto. Entonces, al preparar el relato sobre Bernardo de Gálvez, yo me centré en su mujer, Felicity de Saint-Maxent, una criolla francesa nacida en Nueva Orleans, con una vida muy azarosa. Tuvo la suerte de, bueno, los años que vivió con Bernardo de Gálvez fueron muy intensos, de más maña, pero Bernardo de Gálvez murió con 40 años, apenas un año después de ser virrey de Nueva España. Entonces se fueron a México, vivieron allí, pero solo fue virrey un año porque murió pronto, una enfermedad rapidísima, y falleció. Y entonces la viuda Felicity de Saint-Maxent, veis cómo tiene sentido todo, se vino a España para que los hijos de don Bernardo de Gálvez fueran educados aquí. Como era francesa, le pilló todo el momento de la persecución de los afrancesados en España. Por lo tanto, solo por el hecho de ser francesa, hablar francés y reunir en su casa a gente amante del gusto francés, como Jovellanos, Moratín, Cabarrús, la detuvieron, la exiliaron. La mandaron al exilio, primero a Valladolid, luego a Zaragoza. Por fin, gracias al conde de Aranda, pudo volver a Madrid, y entonces, para que nunca más el rey digamos, la tuviera en su foco, sería la corte. Entonces fue a Aranjuez, vivió en Aranjuez para estar cerca de la corte, y cuando falleció, como en Aranjuez no había cementerio, porque los nobles que acompañaban a la corte en Aranjuez cuando morían eran enterrados en Ontígola. Entonces, Felicity, fijaros lo que acabo de hacer, Pirineo, Aragón, todo esto me pasaba, es un ejemplo de la documentación. Tiraba de un hilo y todo se conectaba. Entonces, Felicity de Saint-Maxent
fue enterrada en Ontígola. Tal es así que este febrero, estamos ahora en marzo, pues hace nada salió un artículo en prensa, claro, yo esto lo sigo ahora porque me interesa mucho el tema, que habían descubierto, han arreglado ahora hace poco la iglesia de Ontígola, y entonces salieron muchos restos. Entonces uno de esos restos era una mujer vestida con ropas ricas, y salió un artículo en prensa que decía que se sospechaba que tal vez pudiera ser Félicité de Saint Maxent. Yo, como si fuese pariente mía, de verdad, de toda la vida, estoy emocionada leyendo esto, que no sé a quién le interesa, no sé si lo habéis leído vosotros, no, pero yo sí que lo leí con lupa, porque tuve una vida muy intensa, escribí ese relato, se me quedó en la cabeza, y Félicité inspira el personaje de Suzette de Lejos de Luisiana, solo que yo no podía escribir una novela sobre, ni quería escribir sobre Bernardo de Gálvez y su mujer, porque no me daban mucho juego, son personajes históricos muy potentes, pero no podía ser libre, como me preguntabas, esa relación entre historia y ficción, es decir, imaginación, no podía ser libre para plantear el personaje que yo quería plantear, pero sí que esas vicisitudes de la vida de Félicité me sirvieron para mi Suzette. Es decir, yo lo que hago es creo un secretario de don Bernardo de Gálvez, Sebastián en la novela. Entonces sí que aparece Bernardo de Gálvez y Félicité por allí, porque son personajes históricos, fondo histórico, pero mis personajes han sido creados pues, para que yo tenga esa libertad de cuál es el viaje emocional por el que quiero que vivan. Pero la verdad es que me inspiró bastante para el personaje de Suzette. Pero vamos, si yo hubiese escrito sobre Félicité, no podía hacer que se enamorase de un indio, me parecería irrespetuoso a la figura histórica de Bernardo de Gálvez. A eso me refiero, porque ustedes me preguntan mucho. Hay escritores que no tienen pudor a la hora de elegir un rey, una reina, y bueno, pues son sus pasiones carnales, sus conversaciones. A mí se me hace raro porque digo, ¿cómo puedo yo no sé si esto ocurrió, no sé cómo pensaban, ¿no? Entonces me cuesta buscar personajes, esto en todas mis novelas. Los históricos son los históricos y ahí están, y los demás son míos, son los que invento y son los que hacen avanzar la acción. Entonces la documentación fue larga, fue difícil. Para mí lo más difícil fue entender todo el cambio de territorios, ahora es francés, ahora es español, ahora los ingleses lo quieren, quién es de quién, luego los norteamericanos, y entre todo eso las tribus nativoamericanas, a quienes eran leales y por qué, porque además iban cambiando. Entonces me costó mucho comprenderlo, y yo sabía que si no lo comprendía no lo podría reflejar en la novela. Es una novela que en las primeras 80 páginas hay mucha información, porque tiene que haber, es que si no, no te vas a enterar después. Una vez que pasas esas páginas ya estás ubicado, más o menos ya tienes una idea de esto era francés que se lo dio a los españoles, esto era inglés, el Mississippi lo separa, insisto mucho en este-oeste, no digo la ribera derecha o la ribera izquierda porque yo me olvido, yo escritora no me acuerdo nunca cuál es la ribera la derecha o la izquierda, entonces ponía bien clarito la este y la oeste para que todo el mundo supiera dónde está, pero es que la línea era el Mississippi, pero Nueva Orleans estaba en el lado este y sin embargo pertenecía a los españoles. También lo repito varias veces, era el único lugar al lado este que quedó para los españoles. Bueno, entonces, una novela que si el autor no tiene muy clara la información, no la vas a poder transmitir bien y disolverla, porque se trata de no dar una lección de historia, se trata de ir dibujando esos escenarios sobre los que viajan los personajes. Entonces, ese equilibrio reconozco que es difícil. Hay escritores de novela histórica que hacen más hincapié en la historia. Y hay otros escritores que hacen más hincapié en me invento todo y pongo al principio, pues yo qué sé, Londres 1840, y que el lector imagine. Yo no, yo hago una mezcla. El telón histórico es absolutamente veraz, todo aquello sucedió así. Las tribus son las que son, no me he inventado ningún nombre, los militares, los religiosos, todas esas personas existieron y ocuparon esos puestos, y los 6 u 8 personajes que hacen que avance la acción son los inventados. Pues precisamente sobre los personajes quería yo hablar ahora, porque tu novela es como un poco coral, una novela coral, tiene muchos personajes. Entonces ya has hablado de Suzette y de alguno más, para que un poco nos informes a todos de cuáles son los principales, los que llevan un poco las riendas de la acción. Como yo misma me pierdo, y la he escrito yo,
tengo que llevar siempre una lista de 3 folios que son todos los personajes de la novela. O sea, esto porque la habéis leído, pues no es para echar para atrás, sinceramente. Porque de repente digo, ay, que se me olvida, ¿este quién era? Digo, ¿este quién era? Sí, sí. Luego sí que me acuerdo, pero me tengo que esforzar. Me daba pena que no salieran todos los que tenían que salir, francamente. Entonces dije, pues mira, oye, igual que leemos novelas de los suecos con esos nombres horrorosos, digo, oye, pues nos podemos esforzar un poco en aprender. Insisto que a mí misma, por ejemplo, el tema de los jefes indios y de las tribus indias me costó encontrar los nombres porque intentaba que fuesen nombres que existieran. Entonces, por partes, porque si no nos liamos, cuando he dicho los personajes, para mí los más importantes son Suzette, joven criolla, el perfil es una mujer que no acaba de encontrar su sitio. A veces un poco insatisfecha, porque es consciente de que no es libre para tomar sus decisiones. Está siempre condicionada por algo. Primero por su educación y después, yo qué sé, por sus hijos, por ejemplo. Esa es Suzette, en breve. Contrasta con su hermana Margot. Yo quería que Margot fuese la racional, al fin y al cabo es una novela que empieza en plena ilustración y termina cuando cambia el siglo y ya se asoma el romanticismo del XIX mucho más pasional. Me gusta mucho la relación que mantienen ambas porque son diferentes pero se respetan, aunque es verdad que podríamos debatir, ya que esto es un club de lectura y en teoría lo habéis leído, si Margot hace bien al principio cuando la primera separación con Iscate. Eso ya, pues cada uno, yo creo que la entendemos, yo creo, ¿no? Si fuese mi hermana también diría, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Insensata. Lo que pasa es que, claro, normalmente los lectores siempre apoyamos a nuestra protagonista y queremos que le salga todo bien desde el principio, pero no puede ser. Ellas viven en la familia de los Girard. Girard, el padre, no voy a extender mucho en otros personajes, esto huele a pluma, impresiones. El padre está inspirado en Gilbert Antoine de Saint-Maxent, el padre de Félicité de Saint-Maxent, el suegro de Bernardo de Galvez. Su biografía es fascinante, entonces me servía mucho para el perfil de hombre francés que llega como militar a Nueva Orleans, se casa con la hija de un comerciante a la que dota bien y puede empezar sus negocios y triunfar. Y su obsesión es que su familia siempre vaya a mejor. Entonces, un perfil muy identificable de hombre que quiere ir a más. Es, bueno, pues ambicioso, pero yo creo que se entiende y tiene también su punto generoso. Es ambicioso pero generoso. Me servía también Jérôme Girard para plantear la relación con Benoît Leroux. Benoît Leroux es un personaje que está inspirado en otro real que nació en Bedús, en los Pirineos, justo al otro lado de donde yo vivo, y de allí acabó fundando la ciudad de San Luis, Missouri. Otra de esas conexiones que a mí me encantan, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que de aquí de las montañas del Pirineo acabe fundando San Luis de Missouri? De esta familia de los Leroux-Dubois resalto solo la figura de Cécile. Si yo hubiese elegido a Cécile como protagonista de la novela, me hubiesen dicho que se me había ido la imaginación y que había creado una mujer demasiado avanzada para su tiempo. Digo, menos mal que la dejé como secundaria, porque a veces, pues si alguien me ha dicho, oh, es que Suzette es muy adelantada, digo, Suzette adelantada, me encontré en la documentación solo un párrafo y no he podido encontrar más información sobre una mujer que tenía una barcaza taberna con la que cruzaba el Mississippi de este a oeste para dar servicio de bar a los que trabajaban en ambos lados. Pues ella existió, otra moderna. Hay muchos casos de mujeres modernas en aquella época. En el caso de Cécile Dubois, esta mujer existió en realidad. La casaron, como era lo normal entonces, a los 15 años en Nueva Orleans con un hombre mayor que era un panadero tabernero. El hombre, tuvieron un hijo. El hombre la abandonó y ella se enamoró de Benoît Leroux, que en realidad se llamaba Choteau, ella se llamaba Cécile Choteau en la realidad, pero bueno, es igual, lo que importa son los hechos. Ella se enamora de un hombre con el que tiene 4 hijos más,
que es el que funda San Luis de Missouri. Y cuando su marido viene de Francia y la reclama, y esto sale en la novela, porque esto sucedió así, la reclama, ella dice que no piensa volver con su marido. De hecho, ya se ha ido a Missouri, a la zona alta del Mississippi, y dice, yo no pienso volver con ese hombre. Pero es que el hombre legalmente insiste al gobernador que la reclame a que vuelva con él a Nueva Orleans, porque él tiene derecho y porque la ley dice que la mujer tiene que estar físicamente donde esté el hombre. Y ella no hace nunca caso a la ley y de hecho se murió bien mayor en Missouri y ayudó a una de las primeras empresarias de la zona en el negocio de las pieles. Es un personaje que hubiese dado para su propia novela, pero vuelvo a lo mismo, como existió y es tan clara su biografía vital, a mí no me dejaba mucho margen de maniobra. Del mundo de los religiosos resalto la figura, me cae muy bien, el padre Meurin. Este existió, lo encontré en la Enciclopedia Católica. Es que gracias a, pues a textos de los religiosos hay muchas descripciones sobre la vida de los Kaskaskia. Él precisamente vivía con los Kaskaskia y no quiso marcharse cuando la expulsión de todos los jesuitas del territorio francés primero y español a continuación. Y me lo imaginaba muy enfadado en el momento de subir al barco para irse a Francia sin saber qué familia le queda y dice, no, es que yo no me quiero ir, yo me quiero quedar con los Kaskaskia con los que he vivido los últimos años. Para entonces él tenía unos 50 y tantos y me iba muy bien como personaje para ayudar a Iscate. Del mundo de los esclavos africanos, Bambula. Bambula está inspirado en los esclavos que tenían los jesuitas, me iba muy bien que empezase en la novela con el padre Meurin, que bajase abajo y que luego se contagiase de los cimarrones liderados por Saint Malo, que sí que existió, y entonces quería, para que me entendáis, que cada grupo social tuviese un personaje potente, y en cada grupo social hay una reflexión sobre la libertad. Suset no es libre por esto, Bambula no es libre porque es un esclavo africano y tampoco quiere pagar por su libertad, porque, abro paréntesis, los españoles cuando llegaron a Luisiana adoptaron las leyes francesas pues poco para congraciarse con los criollos. La llegada de los españoles a Luisiana fue muy traumática, los criollos rechazaron a los españoles y cuando llegó el gobernador O'Reilly con 2000 soldados y ejecutó a los cabecillas, ya se creyeron los criollos franceses que los españoles habían llegado para quedarse, pues no obstante el siguiente gobernador, que fue el cuñado de... si me doy el nombre ahora mismo, no, ya me vendrá. El cuñado de Bernardo de Gálvez fue primero gobernador y después fue Bernardo de Gálvez. Lo que hicieron fue adaptar las leyes españolas, pero introdujeron algo nuevo, que es a lo que quería llegar, para que cuando alguien nos hable sobre la esclavitud en los territorios españoles, España introdujo la ley de coartación, que era algo especial y que era la posibilidad que tenían los esclavos africanos de pactar con su dueño su precio para ir trabajando e ir pagándole su libertad. Esto es español, esto no estaba ni en el Código Negro francés, ni estuvo después en otras legislaciones. Esto es muy español. Bueno, cierro el paréntesis. Bambula, aunque su mujer, Anne, le dice en un momento dado, podrías comprarte tu libertad en vez de vivir en los pantanos, él le dice, yo no voy a pagar por lo que me corresponde por derecho. Entonces, cada grupo tiene su propia reflexión sobre la libertad. Y luego, por resaltar, Luis de Unzuaga se llamaba el gobernador después de O'Reilly, el cuñado de Bernardo de Gálvez. Por resaltar del mundo nativo americano, creo que los dos grandes protagonistas son, por supuesto, Iscate y su amigo Quapaw, que es Saracen. Saracen está inspirado en un personaje real, mestizo, de padre traductor, soldado francés traductor, y nativa americana Quapaw. Iscate, elegí a Iscate por varias razones. Una, sobre todo geográfica. Me interesaba que fuese de Kaskaskia porque era así, tenía un nativo americano de alma, Kaskaskia, pero educado por los misioneros franceses y por eso conoce la lengua y la religión francesa. Pero cuando el territorio
cuando después de la Guerra de los 7 años pierde la guerra Francia y le cede el territorio a España para compensarla por la pérdida de Florida, ya que han perdido la guerra, Francia contra Inglaterra, pues su territorio, el territorio Kaskaskia, queda en el lado este, por lo tanto queda en el lado inglés, ya tiene como 3 almas, la nativa, la francesa, la inglesa. Muchos de sus pueblos se trasladan al lado francés, que resulta que luego pasa a ser español. O sea, es que estaban continuamente con crisis de identidad, y esto me interesaba, porque se supone que es un personaje que ha aprendido desde niño a ver cómo todo es muy cambiante, a ver que su mundo va a desaparecer, es muy consciente de que va a desaparecer, y va a tener siempre a lo largo de la novela esa pelea entre esos dos mundos, que es, quiere seguir siendo nativoamericano, pero su corazón lo ha entregado a una europea, a una francesa. Entonces me interesaba porque así tenía las dos vías, la tradición y también la posible apertura a lo nuevo. Y en cuanto a los otros personajes, que hay muchos, que sepáis eso, que los jefes indios existieron todos, los que salen en la novela, pues Cacenoloco, Cangasca, Guatanica, Guapatesa, Curohuey, Tomera, Ducodne, Levacher, todos existen. Que el discurso, cuando habla Escate, al principio, es un discurso real, es un discurso que sale en las actas de las reuniones que mantenían con el gobernador los nativoamericanos. A mí esto me parecía fascinante. Pedían hora para hablar con el gobernador de sus cosas, tenían un alto concepto de sí mismos y de lo que necesitaban, de cuáles eran sus problemas, sus preocupaciones, y trataban a los gobernadores de tú a tú. De hecho, si os habéis fijado en la novela, los indios, los nativos, tutean siempre al gobernador. Pero es que en todos los textos así consta, ¿no? Están traducidos, bueno, los españoles no, pero actas tomamos, ¿no?, de las cosas, y ahí está calcado el texto, solo que en realidad habló un jefe Shawnee, que ya no lo puse porque ya me habría otro hilo, que era las tribus Shawnee, que era más complicado, y el jefe Levacher, que sí que lo nombro, pero lo que digo es que se encuentra mal, entonces es Iscate el que tiene que hablar. Pues así con todos, y ya no entran los gobernadores, pero podría ser con pues hasta los 200 personajes, no, pero los importantes son 8, las familias y ellos dos, Iscate y Susé. Bueno, yo tenía preparada una pregunta sobre los clubes de lectura para Luz. Ya, más o menos ya sé su respuesta porque hemos estado hablando un poco ahí fuera, pero me gustaría que también la escucharais vosotros. Yo le iba a preguntar si conocía la labor de los clubes de lectura. Le has dicho que nosotros tenemos una asociación, el Libro de los Clubs, que forman parte de 49 bibliotecas municipales. Son todos clubes de lecturas dependientes de bibliotecas. Quería que me dijera un poco qué piensa de la labor que llevamos un poco a cabo en la difusión de la lectura, de la literatura y demás. Hombre, la verdad es que, Fernando, tengo mucha experiencia a mis espaldas de conocer pues eso, muchos lugares, bibliotecas, clubes de lectura. A mí los encuentros con clubes de lectura me gustan especialmente porque pues, ya hablas directamente, pues eso, a saco, ¿no?, de la novela, de un personaje, porque te contagias de la ilusión por la lectura, porque es como que hablamos el mismo idioma. Hemos comentado fuera, Fernando, todo esto funciona. Fíjate, estoy pensando en el pueblo donde nací, en Monzón, que tiene pues, la figura que coordina los clubes de lectura, que imagino que sería la equivalente aquí a Isabel, ¿no? O sea, claro, que son personas apasionadas por la lectura que dedican su tiempo a organizar y organizan cosas maravillosas. Sí, es algo que conozco a muchas bibliotecas que funcionan muy bien por quien la lleva. Pues esto es así, si el bibliotecario o la bibliotecaria es un alma apasionada por el tema, va a organizar cosas fantásticas. Pero la verdad es que sí que son cosas muy lindas en muchos lugares de España. Sí. Quiero decir, que no hay que estar en Madrid y en Barcelona, ¿no? Claro. Es que hay muchos lugares muy interesantes. Sí. Bueno, yo tampoco me quiero alargar mucho. En lo que no recuerdo, si me había dicho Merche que primero hicieran preguntas o
Primero, bueno, pues es que yo tampoco llevo todo el rato hablando, y yo, bueno, hablando de ella, preguntando yo. Yo quiero saber si tenéis alguna pregunta y si la tenéis, os acercamos el micro. Lo que creo que hay que acercarse aquí a primera línea. No, voy a ¿puede llegar? Sí. Vale. Y le preguntáis salud, lo que creáis oportuno. ¿Quién se anima? A ver si voy a tener que bajar yo con el micro. Eso se te iba a decir. No. ¿Alguna pregunta surgirá? Es que nos da aquí el foco, entonces no... Que yo no veo desde aquí. Levantáis la mano, si alguien mira ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias por estar hoy aquí. Decirte que soy ostense, ¿vale? Que fundimos. ¿Vale? Pertenezco al Club de Lectura del Centro de Mayores, somos 18 componentes. No voy a hablar nada del libro porque has dicho tú ya bastante. Y claro, hay mucha gente que no lo ha leído, no lo quiero destripar, evidentemente. Te digo que es un libro muy fácil de leer, en todo momento sabes dónde estás y con quién estás. Está muy bien explicado, está muy bien. Y yo sí quería preguntarte una cosa. A ver, Antonio Cornell, ¿vale? Te lo digo porque conozco a Benasque. De hecho, de los primeros libros que firmaste fue el mío. ¿Y por qué? Con Javier Babandé. Ah, sí, claro, ya está. ¿Vale? Sí, es que el mundo es un Bueno, modelo. exactamente, nosotros vamos mucho por Benasque. Entonces, Antonio Cornell. Sí. Realmente es un personaje que existió, es una persona que con el conde echó a los jesuitas de España, el que creo que hizo, a ver, la mil, o sea, a ver, ¿cómo te Su educación militar, sí. Efectivamente. Entonces, ese señor existió, Sí. en Benasque. Sí, es que es nacido en Benasque. En el siglo XVIII es cuando comenzó a ver cómo lo explico esto. Cuando os he dicho que Bernardo de Gálvez nació en Macharabiaya y llegó a ser virrey, ¿cuál es el hilo? Porque Macharabiaya es un pueblo mínimo, que está al lado de Málaga. Y de allí fueron 4 importantísimos. Bueno, pues ¿qué sucedía? Pues a través de los sacerdotes de los pueblos, cuando veían que había alguien despejado, no hacía falta que fuesen de las familias nobles con dinero, porque en el caso de los Gálvez pues eran venidos a menos, no tenían digamos medios, pero se ve que el sacerdote se fijó que José de Gálvez, el niño José de Gálvez, tío de Bernardo, era muy inteligente. Bueno, de hecho llegó a ser ministro de Indias y brazo derecho y secretario de Estado, ¿no?, de Carlos III. Entonces, gracias a su puesto, él fue colocando a su hermano Miguel el jurista, a su hermano Antonio, que trabajó de militar en Cádiz, en aduanas, y a Matías de Gálvez, el padre de Bernardo de Gálvez, que trabajaba en Canarias, y como estaba en Canarias, y luego fue virrey de Nueva España también Matías, primero el padre y al morir el padre el hijo. Todo esto surgió porque un religioso vio que José de Gálvez tenía cualidades, efectivamente. Entonces, en el caso de Benasque, a mí me encantan estas similitudes entre territorios. Pues allí también, en el siglo XVIII, pues es cuando hay varios militares importantes que nacen allí en Benasque. De hecho hay 2, ahora os lo voy a contar, primero el otro, luego te responderé, y acaban muy alto. El más importante, que de hecho estuvo peleando en las guerras de la independencia de Perú, un poquito después de cuando acaba la novela, fue un tal Valentín Ferraz. La calle Ferraz de Madrid se llama Ferraz por este Ferraz de mi pueblo, donde yo vivo, que fue un alcalde de Madrid, presidente del gobierno mes y medio, porque en el siglo XIX los presidentes duraban mes y medio, 2 meses, 3 meses, y se llama la calle Ferraz de Madrid por él. Bueno, pues antes que este Ferraz, el importante en mi barrio, digamos, es Antonio Cornell, y ha quedado en el imaginario colectivo por su relación de amistad
íntima, por lo visto, con la duquesa de Alba, y por su enemistad con Godoy. Se odiaban a muerte. Es cierto que Antonio Cornell nunca se casó, es cierto que su mujer, o sea, lo que sale en la novela sobre él, es cierto que su mujer, su novia, murió en un incendio del Teatro de Zaragoza y que él dijo que nunca más se casaría, pero sí que tuvo mucha relación con la duquesa de Alba y dicen que ella le dio el dinero para empezar a construir los baños de Benasque, que es un balneario en Benasque. Entonces, evidentemente, los aragoneses se conocían. El conde de Aranda se conocía con Antonio, y yo lo que hice es, bueno, lo tengo en este contexto. Lo que yo no sabía hasta que empecé a documentarme es que estuvo en el Caribe y es que luchó en la toma de Pensacola con los militares que acompañaron, con toda la armada que acompañó a Bernardo de Gálvez. Y dije, a ver, Benasque, tengo al de los Pirineos que ha fundado San Luis de Missouri. Tengo al aragonés conde de Aranda, que es un perfil de hombre, de verdad, yo leyendo sus cartas me podía hacer una idea. El conde de Aranda enterró a su mujer, enterró a todos sus hijos, enterró a su nieto, y a los 70 años dijo, oye, que tengo un gran patrimonio. Se casó con su sobrina nieta de 20 años, tampoco tuvo descendencia, no tuvo, pero a ver, un perfil de aragonés tenaz, constante y tozudo y obstinado y todo lo que queráis. Bueno, él fue un personaje muy importante de la época, y Antonio Cornell, ya que está en la época y también llegó a ser ministro, y bueno, pues me pareció, esas son pinceladas que tengo para mis lectores cercanos. Muchas gracias. Mira ahí, atrás. Hola, soy del Club de Lectura, igual que María, de aquí del Centro de Mayores, y me ha llamado mucho la atención la visión de futuro de Iscate, que veía que los anglosajones, en este caso los ingleses, y los que lo sustituían porque iban a ganar la guerra, que eran los norteamericanos, los iban a exterminar. Y estaba claro, luego la historia le daba la razón, que los exterminaron. Sin embargo, los criollos franceses y los españoles, durante los 40 años que estuvieron en Luisiana, eran más tendentes al mestizaje, como hubo mestizaje en México y en toda Sudamérica. Incluso los criollos franceses no deja de que eran más latinos. Los anglosajones eran exterminar, y la historia les dio la razón, y he visto que lo has destacado bastante. Iscate siempre estaba tratando de convencer a su tribu de que se fueran con los franceses y con los españoles, que no querían saber nada ni de ingleses ni de sus sustitutos norteamericanos. Así es, de hecho, en un momento dado dice, no, o sea, tendremos que aprender inglés, voy a ver qué nos falta, pero sí, los ingleses respetaron para los nativos la línea de los Apalaches. Respetaron sus reservas, sus territorios, perdón, que entonces no eran reservas. Por eso, cuando estalla el conflicto de la independencia de las colonias norteamericanas, los nativos tienen que volver a elegir cuáles van a ser sus lealtades, incluso aquellos que estaban en contra de los ingleses, y resalto aquí la figura de Colbert, que sale en la novela. Colbert siempre es amigo de los ingleses y siempre fastidia a los españoles que andan por el Mississippi. Y de hecho él vivía con los Chickasaw, que son la tribu aliada de los británicos en la zona este del Mississippi. Hay una escena en la que, esto no desvela a nadie, aunque alguien no se lo haya leído, no se va a acordar tampoco de esto. Pero hay una escena en la que le propone a Saracen, el Quapaw, que piense qué es mejor, si apoyar a los estadounidenses o apoyar a los ingleses, porque hasta ahora los ingleses, pues bueno, han respetado esa línea de los Apalaches, pero los norteamericanos van a querer más. Esto lo sabe no solo Iscate, lo presienten también los nativos aliados de los británicos. Ellos lo presienten y eran conscientes. O sea, yo creo que no me he inventado nada con Iscate, es que también eran conscientes del otro gran problema, que era del alcohol. Es que hay actas, ahora si me preguntas esto, ¿dónde te sabría decir? ¿Dónde? Tendría que buscar la bibliografía para saber
donde están las actas de los viajes de, por ejemplo, el jefe Angaska, a quien le gustaba mucho beber, y en todos los libros aparece como un gran bebedor, aún así va a reunirse con el gobernador de Nueva Orleans para pedirle por favor que no les den alcohol a los jóvenes nativos. O sea, eran muy conscientes de lo que les iba a pasar. Yo no sé, algo parecido sería en una zona, a ver, algo parecido, por favor, cogedlo con pinzas, como aquellos lugares rurales que han subido una transformación salvaje con el turismo. O sea, lo han vivido conscientes de que ese mundo iba a desaparecer y sin poder frenar a lo que llegaba. En el caso de los nativoamericanos, lo que pasa es que fue la gran tragedia, pero sobre todo por los estadounidenses. Efectivamente, es que ellos no tuvieron reparo cuando empezaron a desplazarse hacia el oeste, que es cuando comienzan las películas del oeste, empiezan lo que se conocen como senderos de lágrimas, que es todo el éxodo hacia el oeste, porque los iban apartando o los iban directamente masacrando. Y en esto hay una gran diferencia entre la forma de relacionarse de los, como tú muy bien dices, los españoles, incluso los franceses y los estadounidenses, los sajones, digamos. Hay una gran diferencia, sin embargo nosotros hemos creado una historia, pues eso, con la leyenda negra y... No, de hecho, claro, me lo he imaginado, pero de hecho, fíjate lo que he comentado, la ley española de la coartación, que podían comprarse la libertad. Hay juicios también en los que, a ver cómo explico, como no se podían separar los matrimonios, pues hay juicios que ganan los esclavos contra un amo que los ha separado, o sea que cumplían unas leyes que protegieran. A ver, esto también hay que entenderlo en el contexto. Dentro de que existía el contexto de la esclavitud, pues se velaba desde por lo menos la administración para que se cumpliesen esas leyes. Se respetaba también, ya estoy hablando de la zona Nuevo México, de la zona más hacia el oeste, se respetaba la propiedad una vez que la adquirían los nativos, digamos. O sea que España tuvo una actitud legal diferente a otros lugares, es cierto, y esto también es desconocido. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Primero, darte la enhorabuena por el planeta, porque tener un premio Planeta de Nocaña, pues es algo que bueno, que no, estamos todos muy contentos. Dicho esto, vamos a ver, últimamente yo he estado en Luisiana y concretamente en Nueva Orleans, y como lo describes, pues me estoy transportando allí. Mi pregunta es la siguiente: ¿es verdad o está documentado el gran incendio que describes en la novela? Así es. Y solamente eso, me faltan 100 páginas, por favor. Ay, no voy a decir nada, no vamos a decir nada. Pues me encanta que me haga esta pregunta, porque hablaba usted, digo yo, que nos hemos olvidado hablar del incendio. Me he puesto aquí incendio. Es curioso, porque lo que ha quedado en el imaginario colectivo es Nueva Orleans francesa y el barrio francés. Digo yo, pero el barrio francés, si el barrio francés ya es español, porque con el incendio de 1788 prácticamente toda la ciudad, sobre todo el corazón de la ciudad, quedó destruido, y a partir de ahí, gracias a la ayuda del notario Almonaster, que tenía dinero y era español, se casó con una criolla amiga de Felicité, del grupo de Bernardo de Galvez, de su mujer Felicité de Saint-Vaccin, etc. Se rehicieron las casas con ladrillo y con balcones de forja, más al estilo español. Por lo tanto, en vez del barrio francés, se tendría que llamar ya el barrio español. Eso te iba a decir, porque cuando yo estuve allí,
todo era el barrio francés. Se le conoce como barrio francés, Entonces, Bourbon si Street, el barrio todo eso. francés desaparece porque lógicamente en los centros se prende fuego y los españoles son los que mandan en ese momento allí, pues claro, lógicamente quien lo rehace o quien lo reconstruye serían los españoles. Claro, ¿qué sucedió? Primero, que España estuvo muy poco tiempo. O sea, la ciudad de Nueva Orleans se fundó en 1718 por los franceses. O sea, no rebobinemos. Los conquistadores españoles llegaron a América, todo lo que es, pongamos, Centroamérica y Latinoamérica, hablamos del siglo XVI, 1500 algo. Llegó Hernando de Soto al Mississippi. Esto es resumir la historia en 15 segundos, ¿vale? Y hay 2 siglos, ya está, que desaparecen, no van más allá en Norteamérica, no encontraban la riqueza que veían en el sur. Entonces, los franceses llegan desde arriba, desde Canadá, bajando por el Mississippi, no por el Golfo de México, sino que bajan por el Mississippi. Entonces La Salle toma ese territorio del Mississippi para los franceses y fundan en 1718 Nueva Orleans. Ellos tampoco estuvieron mucho. Hasta 1763, son 50 años, 40, tampoco es tanto, y sin embargo ha quedado como que era francés. ¿Por qué? Yo tengo la siguiente explicación, y es que España no consiguió colonizar con españoles. Cuando llegó, como hemos dicho, los criollos no querían ser nada los españoles. La obsesión de Bernardo de Gálvez era, 1, tener dinero para la protección militar de la provincia, y 2, traer a colonos. Llegaron de España colonos de Canarias, porque el padre de Bernardo de Gálvez, Matías, estaba trabajando en Canarias, destinado a Canarias, y de Málaga. Y se crearon 5 asentamientos, pero la verdad es que se morían por enfermedades, por inundaciones o desertaban. Fue un desastre. La experiencia de los 5 asentamientos de españoles fue un desastre. Entonces no llegaron muchos españoles, la población fue francesa, y en resumen, cuando España se fue de Luisiana en 1803, un 15% de la población era española. Por lo tanto, lo que ha quedado en el imaginario colectivo ha sido la parte francesa y no la parte española. El mercado francés ayer en Nueva Orleans es lo más típico que hay y es francés. Sí. O sea, tuvimos la posesión, pero yo creo que el alma española no llegó a calar del todo, no llegó a calar. Y de hecho los primeros militares, Gálvez, y bueno, se me ha ido otra vez el nombre de su cuñado, hoy estoy de que no me quiero acordar de... No me acordaré, se me ha ido... Bueno, es igual, los primeros gobernadores españoles conservaban en sus puestos militares incluso a militares franceses, porque se entendían mejor. De hecho, también en la novela sale, en la zona de Missouri, mantienen a Bellerive, porque no hacen caso a los militares españoles, no son capaces de poner orden en la zona. A usted. ¿Alguien más quiere que preguntar? Bueno, pues Luis entonces... de Unzuaga, pobre, es que me fastidia. Luis de Unzuaga, malagueño. Pasamos ya, a ver si tú que querías hacer No sé ni un qué hora es, pequeño... me ha pasado tan rápido. Pues espera que te digo, las 7 y 10. Vamos, hemos estado ratos. Un ratito hablando, ¿sí, verdad? Luego no me preguntéis cuando firmemos, entonces Eso, me que luego te van a preguntar. preguntar. Aprovechar. Bueno, mientras se... Sí. Ah, ya está. Bueno, Luz, muchísimas gracias por pasar esta tarde. Bueno, decía Luz, muchísimas gracias por pasar esta tarde entre nosotros y mostrarnos lo que es tu libro. Estamos convencidos que será un éxito no solo esta novela, sino todo lo que te propongas escribir. Desde el Ayuntamiento de Ocaña queremos agradecer tu presencia y para que siempre nos recuerdes que vamos a hacer entrega
No se oye. Me ha traído el recuerdo de infancia en el pueblo de mi abuela, en el Turbón. Veíamos el agua de la fuente. Pero siempre vamos los tíos. ¡Hala! ¿Ibas a buscar el agua de la fuente? Con el botito. ¿Lo puedo emplear o solo decorativo? Sí, se puede emplear. Soy habilidosa. ¿El botijo? No. ¿El botijo no? No, la botella. Ah, en mi tierra es el botijo. A mí me llaman botija. A ver si vamos a discutir por la cuestión de género del botijo. Decíamos que también queríamos agradecer a Fernando por conducir tan maravillosamente el acto. Ha sido una pregunta muy interesante. Aquí en el libro nos ha quedado ahí mucha intriga lo que nos queda todavía por leer. Y bueno, esperamos pues que todos hayáis disfrutado de este acto con Fernando, con Luz, todos los clubes de lectura y todos los que nos habéis acompañado. También damos gracias a las autoridades, a nuestra diputada Conchi, al señor alcalde que está aquí, la diputada Emarisa, la diputada, la concejala y el concejal Juan. Muchas gracias a todos y Pues muchas gracias. Ahora ya podemos pasar a la firma de ejemplares y si os queréis hacer una foto con Luz y todo, ¿vale? Muchísimas gracias.